Te damos la bienvenida al canal de Playcomp, una iniciativa de divulgación y transferencia financiada por la Convocatoria de Proyectos Nacionales Generación de Conocimiento de la Agencia Estatal de Investigación. Aquí encontrarás innumerables experiencias y sugerencias para utilizar los videojuegos independientes en educación secundaria. ¿Sí? Bueno, me hace ilusión explicaros esto. Así que, entonces, yo la presentación que tengo aquí es una presentación que alguna de vosotros habéis escuchado en el DIGRA, pero lo que he hecho ha sido enfocarla un poquito más hacia cómo hacer cosas con juegos, muchos ejemplos y cosas que están pasando con la chavalada que tengo en el club. O sea, básicamente lo que yo estoy haciendo, yo soy investigador predoctoral en la Universidad de Barcelona. Mi background es de maestro, también de profe de secundaria, estudio también un máster en filosofía. Entonces, con este background, lo que estoy haciendo a nivel de investigación es una investigación-acción en el barrio del Besós y el Maresme, que es un barrio vulnerabilizado en Barcelona, es decir, con muchísima población migrante, pero digamos no integrada con el resto del barrio. También un barrio que a lo mejor tiene, muchas veces con menos recursos, clase trabajadora, etc. Entonces, estamos allí, ahora explicaré el contexto, con un club de videojuegos donde lo que hacemos es, quedamos con los chavales y las chavalas para dialogar sobre el futuro a partir de un montón de videojuegos que luego os enseñaré los ejemplos. Voy a ello. Entonces, tiene 6 partes lo que os voy a contar. Al principio os hablaré un poco de la introducción de la tesis, los objetivos, el diseño que hemos hecho a nivel metodológico de investigación y también educativo, resultados, cosas que están saliendo, narraciones y preguntas, y he hecho un extra también de una experiencia en un cole. O sea, me voy a basar en poner muchos ejemplos para que se vea aterrizado, rollo, cómo se puede trabajar con juegos. Entonces, la introducción, ¿por qué hablo de imaginación crítica? Y ¿por qué videojuegos? Voy a ir rápido. Que es, en esta idea, ¿no?, de que tenemos de un futuro muy colapsista, en el sentido de que nos imaginamos el futuro de aquí a 40 años, parece que va a haber una guerra nuclear o mañana, o un colapso ecológico, estamos como llenos de distopías como Black Mirror, Juego de Calamar. O sea, nuestro imaginario del futuro es muy colapsista. Entonces, aquí Marina Garcés, que es una filósofa de Barcelona, dice que, claro, este imaginario colapsista lo que está haciendo es quitarnos agencia política de cómo queremos realmente decidir sobre nuestro futuro. Entonces, ella lo que plantea es salir del chantaje que nos tienen estos relatos del colapso, donde o estamos condenados a resignarnos a esa destrucción absoluta o nos vamos con Elon Musk a Marte a terraformarlo, a estar 1000 años viviendo en cuevas, en un tecnoutopismo, ¿no? Entonces, en este chantaje dice que nos extrañemos de todas estas narrativas. Y para extrañarnos, ella invoca lo que habla de imaginación crítica. Imaginación crítica, digamos, que es un concepto filosófico, no es educativo, que tenga criterios de evaluación. Esta imaginación crítica viene por una parte de imaginación, que no es como me voy al campo a pensar cómo salimos de este problema de una forma así de fabular, sino que la imaginación es lo que estamos haciendo ahora cuando yo leo un libro, cuando yo me siento afectado por otras vivencias, por otros mundos posibles, digamos. Y por otro lado, la crítica, que es como, muy bien, está guay la diversidad, pero vamos a decidir qué es lo que queremos. Entonces, ¿por qué videojuegos? Yo empecé con esa idea de que los videojuegos, he puesto los Sims porque muchas lo conoceremos, porque los videojuegos nos permiten experimentar otros mundos posibles y ser nosotros agentes dentro de ese mundo, ¿no? Nos permiten, a unos juegos, por ejemplo, una caja de arena para experimentar y habitar utopías en espacios seguros. Y lo que hice a nivel de investigación previa, en el trabajo de final de máster de filosofía, dije, bueno, pues vamos a ver qué se ha trabajado hasta ahora, qué vías, digamos, teóricas, las principales, en los cuales el videojuego se ha planteado para la transformación social. Y básicamente mis referentes son aproximación sociocultural de G, que Jorge también lo ha mencionado, pedagogía crítica, critical games literacy, y luego, por parte de las vías de transformación del videojuego, para mí es muy importante la ontología aumentada, pero no voy a entrar en esto. Y luego lo último es, dentro del utopianismo, digamos que es como una rama de la filosofía y que está en diferentes campos, se plantea el cómo podemos recuperar las utopías, pero no en un sentido de hacer una sociedad perfecta sin conflictos, sino la utopía como un método, donde vamos perfeccionando
que es lo que nosotros queremos, ¿no? Y cómo los videojuegos nos pueden ayudar para eso. Entonces, toda esta cosa teórica que yo monté aquí, dije, vamos a ver luego cómo lo aterrizamos a una tesis en educación, donde empecemos a generar estos imaginarios críticos y deseables del futuro con videojuegos. Cogí algunos referentes, evidentemente Jorge, de cómo hacer esta mediación. También está Lucas Ramada, que hace un trabajo increíble en un montón de bibliotecas en todo el estado. Y también Frederic Torres, que es Predoc. Y que también tiene un proyecto de mediación cultural de videojuegos en primaria. Y yo lo que planteo con mi tesis es justamente el propósito, diseñar una propuesta educativa para abordar para cultivar esta imaginación crítica, y yo a nivel de investigación, digamos que me hago estas 3 preguntas principales, que es, ¿qué narrativas y reflexiones surgen sobre este futuro cuando juego con videojuegos? ¿Qué influencia tienen todos estos elementos del aprendizaje? Y cómo construir una comunidad educativa que pueda ser autónoma, es decir, que no solo dependa de mí cuando acabemos la investigación que se acabe. Y luego os explicaré cómo hemos empezado a involucrar otras educadoras y ya no soy solo yo quien media, sino que hay más gente. Entonces, aquí vamos al diseño de investigación. No me quiero parar mucho aquí, pero para contextualizarnos, el barrio del Besós y del Maresme, estamos dentro de un proyecto que es el Sexclusion, y dentro de este proyecto yo hablé que intentamos trabajar con la comunidad y no extraer datos, sino aportar algo. Hablamos con dinamización juvenil y les planteé, mira, yo quiero hacer una tesis de esto. ¿Qué está pasando en el barrio que encaje con esto? Y dijeron, es que ya hay un club de videojuegos. ¿Cómo era este club? Que quedaban para hacer torneos del PUBG, que es un juego muy parecido al Fortnite, en plan te matas, queda uno, gana, y hacían torneos y quien ganaban le daban dinero al chaval para que se lo gastara en cosméticos. Claro, tenía una parte muy educativa que era, vamos a sacar los chavales de casa y que socialicen en físico. Y lo que ocurría era que el monitor que llevaba esto se iba a ir del casal del barrio. Entonces dije, bueno, yo puedo seguir con el club, pero le voy a aportar otra mirada. En lugar de jugar al PUBG, voy a traer otros juegos y vamos a ponerle una mirada más reflexiva. Entonces, así fue como entramos en el club, y lo que hicimos fue en una primera temporada, que esto fue en el año pasado, teníamos 2 grupos durante 3 meses, y esto ha tenido continuidad ya en la segunda y tercera temporada. Llevamos más de un año entre Centro Cívico y el Casal, quedando cada semana o una vez cada 2 semanas. Entonces, ahora voy a hablar principalmente de los resultados de la primera temporada. Se me ha olvidado. Para hacer difusión de todo esto, nos coordinamos con diferentes entidades juveniles, pasamos por grupos de Tastet de 50 jóvenes, pero al final los resultados que os voy a mostrar son de un grupo estable, que son entre 20 participantes o así, si contamos los de la segunda temporada, 20, 25. Y lo que hacía yo como investigación-acción era justamente, por ejemplo, en estas sesiones, si eran sesiones semanales, yo me preparaba la selección del juego, hacía la acción, digamos, hacíamos la sesión, y según las voces y lo que pasara en la sesión, yo lo tenía en cuenta para el siguiente juego. Entonces, digamos que siempre iba mutando investigación-acción. Y esto es un work in progress, y yo para analizar los resultados de momento estoy utilizando Reflexive Thematic Analysis. O sea, yo tengo un enfoque muy cualitativo. ¿Haces diario de campo? Sí. Para apuntar esas reflexiones, observaciones. Sí, justo... ¿No estaba aquí? Luego hablo de ello, sí. Entonces, ahora, selección de juegos. Igual esto ya interesa, ¿no? Por lo del PlayComp. Que el otro también me interesa mucho. Vale. Como pidiendo perdón, ¿no? Entonces, primera sesión que hicimos como un brainstorming de problemáticas relevantes que ellos tienen para el futuro. Entonces ya cogimos a nivel temático qué les importa. Pero también yo tengo temáticas que, aunque no les importe, yo como educador, que tengo una función, también puedo elegir, ¿no? Luego, esta es la selección de juegos de la primera temporada, son todos indies, excepto los Sims, y no sé si Overcooked igual tampoco sería indie, pero bueno, lo que hice a nivel de selección fue transicionar de distopías a utopías. Es decir, me interesaba mucho el juego de cómo las distopías te permiten problematizar algo del futuro y hablar sobre ello. Pero también estaba la problematización de que si siempre estamos con imaginarios distópicos, ¿cómo vas a construir tú lo que quieres? Pues, ¿qué pasa cuando luego planteo utopías, pero no utopías como sociedad sin conflictos, porque no hay un videojuego de utopía en sí?
Lo que hay son videojuegos que te proponen formas alternativas de ver las entidades no humanas, que te proponen hacer el barrio que tú quieres, la familia que tú quieres, que luego en mecánicas también pueden ser antiutopías capitalistas de lo que sea. Pero a mí me interesa más a nivel de diálogo cómo va a funcionar. Y luego, 3 cosas del método utópico de Levitas que no voy a entrar. Y Pauls y otros autores, 2023, tienen una rúbrica muy interesante sobre cómo elegir videojuegos desde una perspectiva de los Game Studies, en el sentido como media studies, para hacer educación crítica con videojuegos. Entonces, lo que hicimos con un compañero es una adaptación de la rúbrica que ellos plantean y pronto se publicará en una revista de divulgación. Básicamente, la rúbrica es esto y lo que te plantea es llevar tú una pluralidad al alumnado de temáticas de qué trata el juego, de, ok, trata diversas temáticas, pero ¿cómo lo aborda el juego? Es decir, a nivel mecánico, a nivel de diseño visual, a nivel de sonoro. Si además la forma de abordarlo tiene consonancias o disonancias, el chiste de la disonancia ludonarrativa. Es decir, si lo que me está planteando a nivel de la historia tiene sentido luego con las mecánicas, ¿no? Que es una cosa que hemos hablado, pero que es interesante porque puede generar diálogo. O sea, es interesante educativamente. Y luego también tener en cuenta cómo el jugador va a recibir esa obra, cuál es su bagaje, cuál es su mochila de experiencias y finalmente el material, el cacharreo. Entonces, una rúbrica que nos parecía muy útil y hemos hecho como una adaptación de... Este es el artículo donde está. Entonces, esto es la primera temporada, los juegos. Esto es la segunda temporada, que hicimos lo mismo, en plan de distopías, como hacia utopías. Son juegos indie, no sé, conoceréis los que conozcáis. Ya he hecho la selección para el Playcomp, o sea que no hay que meterse mucho en esto. Y además, una de las cosas que hacemos es, cogiendo el ejemplo de Lucas, es, además de mediar videojuegos, darles una guía de recomendaciones. Entonces, si lo queréis pasar, yo les reparto este librito, podéis ir pasándolo, ¿eh? Ahora hay cosas que cambiaría, de estos libritos. Entonces, yo les marco aquí, por ejemplo, los juegos que tienen disponibles en el casal para ir a jugar. Cuando quieran. Bueno, cuando en el casal esté disponible. Sí. Y luego, en una experiencia posterior, en el barrio de Sants con el centro cívico, fuimos a una escuela y hicimos otra guía. Que esta guía es rollo para niñas hasta 12 años y no solo son juegos así reflexivos y tal, sino que son juegos que son propuestas más de ocio, pero que son interesantes para la alfabetización videolúdica, más parecido, por ejemplo, a lo que hace Lucas. Este solo tengo una hora, si lo queréis ir pasando. Entonces, yo a nivel de estructura de sesión, estoy en plan como medio, ¿no? En los clubs. Lo que hago normalmente es esta estructura de aquí al principio. Perdona, Didi. ¿cuántos aparecían muchos niños? ¿Llegan muchas niñas? Luego sí. Al principio tuvimos muchísimos chicos y luego empezaron a llegar más niñas. Y ahora tenemos mitad y mitad y tenemos también referentes mujeres. Es decir, somos 4 educadoras haciendo la mediación, somos 2 hombres y 2 chicas. Sí. ¿Cómo se busca a la gente para que vaya? ¿Cómo se enteran ellos que pueden ir allí? Sí, esto no lo he explicado antes, pero es a través de la tabla Jove, que es la mesa joven. Digamos que una vez al mes, todas las entidades que trabajan con jóvenes en el barrio, a lo mejor son 30, pues el CAP, Dinamización Juvenil, el cole, lo que sea, nos reunimos, organizamos grupos, entonces pasan grupos como de prueba de un día, boca a oreja, yo fui al instituto a hacer charlas, la dinamización juvenil se lo dice a los chicos, o sea, como estar muy integrado en el barrio realmente, sí, porque tú pones un cartel, no vienen ni Dios. Exacto. Entonces, a nivel de estructura de sesión, esto igual es de lo más relevante, que es, nosotros teníamos un mapa, que es el mapa que veis aquí a la izquierda, que es toda una pared de mapa donde íbamos estableciendo todas las relaciones, todas las reflexiones que ellos hacen a partir de los juegos. O sea, las problemáticas, y lo relacionábamos con problemáticas del barrio, con películas que se les ocurrían, con sus capturas de pantalla del juego, los posits de preguntas que escribían, ¿no? Y además con estos hilos se hacían preguntas entre un grupo y el siguiente grupo. Entonces teníamos conversaciones entre semana a semana y entre grupos. Era como todo dialógico, ¿no? Entonces lo que hacíamos al inicio de la sesión era una sesión de 2 horas, mirar el mapa, dónde estamos, qué hicimos. Ahora vamos a ver, normalmente pongo el tráiler
a veces no, depende del juego. Ponemos el tráiler, hablamos al principio de qué va para activar la mirada crítica y entonces lo que hacemos es, juegan, a veces por parejas o individualmente, y les pido hacer una cosa de investigación que se llama fotografía reflexiva, que es parecido a la fotolicitación, si a alguien le suena, que es, tú mientras juegas, algo que te impacte o un conflicto que tú tengas, le haces una captura de pantalla, que es una cosa muy fácil que no interrumpe el gameplay. Y vinculas tu experiencia de juego con la captura de pantalla a la pregunta escrita. Entonces, luego todo el diálogo parte de las preguntas y las fotos que ellos han hecho. Entonces, luego ya allí, yo como mediador, pues intento tirar de esa mirada inicial. Y esto es importante porque al principio yo lo que hacía era que escribieran temas. En plan, este juego va de tal, este juego va de la contaminación. Vale, pero más allá, apuntar temas no iba a ningún lado. Entonces, cuando le empecé a preguntar por preguntas. O sea, que escribieran preguntas, que son conflictos. Que entonces sí queda para que tengamos un diálogo. Y luego todo lo que decían, pues iba al mapa. Íbamos construyendo conocimiento, ¿no? Y era muy chulo el último día porque invitamos a las familias y los propios chavales iban explicando, enseñando el mapa, lo que habíamos hecho. Entonces, lo que comentabas de los datos de grabación, ¿qué tenía yo? Grabación en vídeo, yo lo grababa todo en vídeo, pidiendo los consentimientos, etcétera. Diario de campo, las producciones de los participantes, o sea, el propio mapa, las fotos, todas las fotos. Y luego las conversaciones que yo tenía con otros educadores de sesión a sesión, rollo, ¿qué hago en la siguiente? Y así decíamos el siguiente juego. Entonces, algunas cosas que salieron. Distopías críticas. Papers, Please, que ayer lo hablamos un montón, ¿no? Es un juego donde tú haces de controlador de frontera y decides quién pasa o quién no. Y te ponen una encrucijada porque si te equivocas y lo haces mal, el Estado te penaliza y tu familia se puede morir de frío o de inanición. Entonces, en el juego, claro, ellos se proyectan muchísimo. Estaba en el barrio en el que estoy y los chavales que vinieron, por ejemplo, decían y tenían completamente normalizado diciendo esto es la vida, cuando tengo una familia habrá días que yo no podré comer para poder alimentarla. O sea, ellos están proyectando porque lo que les pareció más relevante es esto. No es tanto el conflicto de inmigración aquí, sino esto, el salario. Y lo que os comentaba, ¿no? La fotografía reflexiva permite que surjan estos conflictos y que se proyecten, que no es lo mismo que yo plantearlo. Y luego, ¿qué más cosas ocurrieron? Empezamos a hablar de que es un inmigrante ilegal. Y lo que hicimos fue, porque en pedagogía crítica es muy importante articular conceptos. Entonces, ¿qué es un inmigrante ilegal? Vamos a mirar. Una persona que no tenga los papeles bien hechos. ¿Qué quiere decir? Que no tenga visado. Vamos a poner un mapa de qué países te piden un visado para ir de un sitio a otro. Porque en el juego va de eso. De, en plan, normas aleatorias para pedirte visados. Entonces, claro, ellos, algunos, pues son del norte de África, son del Pakistán. Empezamos a mirar cuánto vale su pasaporte y estaban flipando. Y luego, lo que hicimos fue mirar, por ejemplo, qué te pide, aquí no está, qué te pide España para entrar aquí en el país de forma legal. En plan, seguro médico, cuánto dinero por día, etcétera. Y siempre, esto no se lo puede permitir una persona, ¿no? Entonces, claro, fue una excusa, ¿no? También para empezar a hablar de Vox, porque era momento de elecciones. Estoy hablando de chavales entre 13 y 17 años, que no son tontos. ¿Y qué es lo que ocurría? Que, curiosamente, Papers, Please, y esto tiene mucho que ver con la duración del gameplay, tú tienes diferentes caminos, ¿vale? Y hasta que no llegas a cierto punto del juego, minuto 40 o así, no puedes hacer la revolución. O sea, es una distopía clásica. Una distopía clásica quiere decir que no hay salvación. En plan, que todos se van a mierda y se acabó. En cambio, una distopía crítica y oportunidad de salvación. Papers, Please te la da, pero si llegas a minuto 40, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Que al ser una distopía clásica, lo que les ocurrió es que decían, el futuro será igual o peor, o no está bien pedir un pasaporte, pero es que algún control debe haber. Es decir, tú juegas a un juego para concienciarles de a ver cómo podemos abrir fronteras y te ocurre todo lo contrario, que acaban reafirmándose en esa ideología. Entonces, esto fue algo como chocante para mí. Y lo que comenté ayer, ¿no? Dependiendo del modelo que ellos tengan de juego, por ejemplo, esta niña que veis aquí es migrante y justamente lo que le pasó fue que ella le entraban, o sea, estaba viendo, lo explicaba así, es que todo el mundo está obligado.
yo como controlador de frontera estoy obligado a hacer mi trabajo bien. Si no, me meto en problemas. Los migrantes están obligados a pasar. Si no, no pueden comer. La gente que dispara tiene que disparar. Si no, les disparan a ellos. Todo el mundo está obligado. Me sacrifico. Y a ella le sudó como ganar el juego o hacer el juego bien. En cambio, su compañera estaba como metida en que tenía que revisar los papeles bien y no estaba planteándose nada de los conflictos. Estaba así, porque además había jugado otro juego que se le parece. Y en cambio, esta chica no tiene bagaje videolúdico apenas, ni tiene consolas en casa. Muchas veces las personas que vienen de fuera, del ámbito del videojuego, que no tienen esta idea de hardcore gaming, te sacan reflexiones e interpretaciones más interesantes que las personas que están más contaminadas por la industria. Pasó lo mismo con Destinies of the Wild, que es una mujer, va básicamente una mujer que podría ser de la España vaciada, en una casa rural, que se queda sola, que recibe cartas de sus hijos que no la visitan, porque han tenido que ir a la ciudad para ganarse la vida, y ella tiene que mantener la granja para poder subsistir, pero cada día que pasa se va quedando sin fuerzas y tú tienes que resignarte a hacer ciertas actividades. Y poco a poco, digamos, que vas perdiendo energía y no sé si contar el final del juego. La cosa está en que pasó lo mismo. La persona que tenía más experiencia, que había jugado a Stardew Valley, que es un juego de cultivar granjas, pero a lo capitalista, dijo, vale, ya sé que tengo que hacer en el juego. Granjas a muerte. Se puso a hacer granjas. En cambio, la misma chica de aquí, cuando tocó este juego, está a contraste súper bestia. O sea, se hizo de noche, se puso a explorar, se fue a la otra punta aunque no hubiera nada. Y se pasó como 20 minutos intentando encontrar una cosa que el juego no te da. Yo le decía, intervenía, ¿sabes qué? En plan, ¿quieres que te reinicie la partida? Me decía, no, déjame. Porque tenía esa idea de explorar. Entonces, esto lo dicen, por ejemplo, algunos autores en referencia a lo que ha dicho Víctor, que hay mucha diferencia entre lo que te dice el juego como texto y lo que luego los jugadores realmente hacen. Pero si tú lo vinculas, aquí hay una conversación muy interesante. Muchas veces nos centramos en el potencial didáctico de un solo juego y en cambio es vital comprender cómo los jugadores cuando juegan le dan sentido, que es lo que pasó aquí. Otra gente, ¿no? Por ejemplo, jugamos a Everyday the Same Dream y a Inside, que es un juego donde haces siempre lo mismo, la misma rutina, vas a trabajar, el trabajo de oficina 9 to 5, vuelves a casa, se repite y la mujer te hace allí la comida. Es como el estado del bienestar de que ahora mucha gente querría de los años 90, donde tienes tu coche y tu trabajo estable, pero que en realidad es una mierda, pues como el juego, ¿no? Y claro, aquí pasó una cosa muy interesante con un chaval de 12 años que decía, hablábamos del miedo de tener un trabajo de mierda y que justo este juego le sorprendió que alguien hubiera hecho un juego sobre esto. Porque él decía, es que a mí me preocupa que me pase como mi padre, que trabaja de tal, que es un trabajo de mierda, y pensaba que esto solo me pasaba a mí. Pero es que si hay una persona que ha hecho un videojuego de esto, es un problema colectivo. Entonces, politizar la mirada es importante para tener esta conciencia crítica. Igual que este otro chaval que dijo, ostras, yo con el primer juego, después de las 11 sesiones, me decía, me di cuenta de que en mi vida siempre hacía lo mismo. Instituto, casa, jugar, instituto, casa, jugar. Y desde entonces, una vez a la semana, contaba que hacía algo diferente. Jugar un juego de mesa, salir a casa, o sea, salir fuera, etc. Y más cosas que pasaron, ¿no? Entonces aquí, claro, son distopías clásicas de la resignación donde no hay salida, pero que te evoca una rabia que sí que te puede llevar al cambio. Luego otro juego, un packing, que también está en la selección. Este está en la selección, que es un juego donde literalmente desempaquetas la vida de una persona. Tú no ves a esta persona hasta el final del juego. Pero al principio, digamos, bueno, durante todo el juego, te tienes que imaginar cómo es esta persona a través de sus objetos en las diferentes mudanzas de su vida. Entonces, esto fue es muy chulo. Entonces, esto nos dio para hablar de qué cuentan sus objetos de su habitación en su casa, qué aficiones tienen, de qué clase social, de qué cultura. Decían, esto es una casa de una clase media europea. Entonces, una de las problemáticas que surgió justamente fue el género, ¿no? En plan, juguetes sexuados, colores en plan, sexados, ¿se dice? Sexualizados. Sí. Sí.
Generalizado, sí. Entonces, se preguntaban si era un chico, una chica, pero dijeron, bueno, en el momento en que, porque hay un momento donde se encuentra una compresa y dicen, es una chica. Ah, le doy caña. Mucha. Vale. Sí, no hay problema. Se encontraba una compresa y dijeron, va, ya está, es una chica. Y otra persona dijo, ¿y si es trans? ¿Y si es intersex? Entonces fue una manera de introducir el tema de la problemática de las personas intersexuales, de cómo no existen solo dos géneros, sino que es un abanico, y de si en el futuro serán capaces la gente de saber qué género tienen a partir de sus objetos. Porque claro, si en el pasado los tacones se asociaban a la aristocracia masculina y ahora a la mujer, igual en el futuro cambia. Entonces, cambiar estos posibles también se puede hacer a través de cosas así. Y bueno, voy a pasar muy rápido. Por ejemplo, Everything también está en la selección. Es un juego donde puedes ser un continente, un árbol, o sea, puedes ascender y descender de escala, un planeta, sol, una galaxia. Y si vas más allá de la galaxia, eres lo más pequeño, que es una partícula subatómica, una bacteria, una planta, un barril, y vuelves a la escala donde estabas. Entonces, esto fue un juego en el cual hicimos mucho discurso medioambiental porque decían cosas tan pequeñas como la COVID o como los microplásticos nos dominan como ser humano, porque es un juego donde puedes ser de todo menos humano. Entonces te hace tener mucha conciencia de las cosas que tienes alrededor. Y, por ejemplo, un chaval decía, ya no piso más latas con el patinete cuando voy por la calle porque es que veo la vida desde ser el patinete y le da pena la lata. O, por ejemplo, que los árboles, me explicaba una anécdota larga, los árboles no son de su barrio, no son propiedad de nadie, porque hablamos de si tú puedes tener propiedad sobre las cosas, sobre tu mascota, sobre las personas, hablaron de la esclavización del trabajo y whatever. Entonces empezó a tener una concepción de que los árboles no eran propiedad del barrio, sino que son el propio barrio. O sea, que es una visión distinta sobre que tú tienes con los otros seres vivos. Y nada, voy a pasar rápido, que es, por ejemplo, Townscaper, sí, Townscaper, que es un juego de hacer ciudades, donde hablamos de sistemas autoritarios. Un ucraniano le dijo al otro que era como Putin porque se puso arriba del todo y quería ser el alcalde. Luego, por ejemplo, construyeron un hotel súper alto y el hotel hacía sombra al poblado. Y claro, en el juego puedes cambiar las sombras y la posición del sol, pero está para hacer fotos bonitas. Pero como ya vienen con la mentalidad crítica, ¿qué es lo que hicieron? Pues dijeron, pensaron, es que tapa el sol, no se les seca la ropa, vamos a demoler este hotel de especulación. Y entonces demolieron el hotel. Entonces se generan narrativas a partir del lore, de la historia que quieran meter en estos sitios. O, por ejemplo, yo lo primero que hago es un comedor social. Aquí igual, ¿no? Pues uno hizo la sociedad de clases. En plan el hoyo dividido así por clases. Pero lo curioso es que empezó a hacer andamios porque le parecía divertido. Pero luego yo iba y le decía, no, ahora te inventas un lore, te inventas una historia. Entonces hizo esta sociedad de clases y luego estuvimos hablando con las herramientas del juego cómo podríamos hacer la revolución si viviéramos aquí. ¿Dónde viviríamos? ¿Dónde quieres vivir en esta escala social? ¿Podríamos hacer una plataforma única para gobernarnos de forma horizontal? O aquí, por ejemplo, uno que hizo Supermuros, inspirándose en Shingeki no Kyojin, un anime, y hablamos de la función de los muros en la sociedad. Entonces, ellos hacen una cosa, les pides una historia y salen temas, ¿no? Y se genera una narrativa. Y nada, estas son algunas de las preguntas que yo tengo como investigación, que esto ya no es tan interesante para la sesión de hoy, pero deciros que somos varias las personas que estamos, digamos, mediando todo esto, que el diseño va cambiando y que, y esto es la última diapositiva, lo que os enseñaba antes de esto de los videojuegos fue una sesión de Tastet que hicimos la semana pasada en un cole público en sexto de primaria, que lo que hicimos fue llevarles a los chavales, dividir el aula en dos y que hubiera un dispositivo cada 2 o 3 chavales y plantearles una feria de videojuegos alternativos. Entonces, generamos una conversación sobre a qué jugamos, por qué sí o no jugamos y cómo os imagináis que son los juegos alternativos, para que empiecen a salir qué modelos o qué gente juega estos videojuegos. Luego, tuvieron una hora para ir jugando todo esto y apuntando una hoja al lado qué les parece interesante de estos juegos, y luego hicimos el roleo de que ellos eran críticos de videojuegos. Entonces, hablaban de qué les parecía interesante de todo esto. Y aquí ya no eran solo juegos de reflexión, cívicos y tal, sino juegos
que, por ejemplo, hablan más del medio, como Push Me Pull You, diferentes propuestas. Entonces, este es el trabajo que estoy haciendo. Tenemos un Instagram, que es este de aquí, el play.utopia. Si a alguien le interesa como ir siguiendo el tema, pues ahí estamos. Y espero poder echar un cable ahora con lo que hagamos hoy. Merci. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer la última presentación con Pedro. Hemos retrasado todo. Yo quería una pregunta. Ay, sí. Vete haciendo ahora el cambio. Vete conectando. Por ejemplo, ahí entiendo que nos lo has presentado a nosotros para que nosotros lo veamos y que aparecía ahí la pancarta de Vox. Pero ¿les hablas directamente de política a ellos y les hablas de Vox? Si ellos lo sacan, sí. Si yo lo saco, no. O sea, si ellos lo dicen, entonces se habla. Pero hablar de partidos políticos, yo no lo llevo. Pero si ellos hablan de partidos políticos, entonces sí que entro. Pero yo aquí no me... O sea, yo hablo de política, pero no hablo de partidos. No sé si me explico. Porque parto de la pedagogía crítica. En la pedagogía crítica, digamos que el statement es que la educación es política por definición. Entonces, hablamos de problemáticas como la vivienda y tal, pero no, yo no les hablo de partidos. A no ser que ellos lo saquen. Pero yo no les digo rollo a lo que voto, ¿sabes? Vale, pero el hecho de que aparezca ya ahí un partido político tan específico, ya... Bueno, claro, porque estamos jugando a Papers, Please y nos dijo, ¿y esto de Vox que quieren echar a todos los inmigrantes? ¿Qué pasa? Porque hay un cartel que está ahí, miras por la ventana y está... Claro, ahí es imposible no hablarlo, claro. lo interesante es decir, mira, en España tenemos unos partidos políticos, podemos buscar lo que piensa cada uno de ellos dentro de esta temática. Y ahí que ellos mismos piensen y lleguen a... Sí, claro, sí. Más bien es como, ¿qué conocéis? ¿Qué sabéis? Y una cosa muy evidente, una actividad muy evidente, pero que se hace mucho en Estados Unidos, que es, después de todo eso y de ver los programas electorales, hacer elecciones en clase. Ah, sí, esto se hace mucho en la ESO. Votar, y eso está muy bien. El debate de También se hace después, aquí, y es alucinante, las cosas salen, se pueden hacer estudios demográficos del voto, Sí. empiezas a ver ya en secundaria que todos los chicos votan a Vox y todas las chicas, es alucinante.